Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Mira, ¿estás ahí? Vos estás. Ah, estamos ya al aire. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Haces decir cualquier cosa. Sí. Bueno, discúlpeme, bienvenido a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y después de un paro que tenemos que hacer memoria y tenemos que retroceder muchísimo para compararlo en magnitud, en extensión, en adhesión con algún otro. Y muchos analistas coinciden con que hay que compararlo con el 2001, con un paro donde la situación tiene también alguna analogía con lo que está sucediendo hoy en este país. Y digo alguna analogía por ser benévolo, porque en realidad hoy el nivel de endeudamiento, el nivel de parate del aparato productivo, el nivel de las situaciones de carácter social y político son cada vez mucho y más graves. Para eso tenemos hoy dos invitados en este programa para poder analizar desde dos aspectos distintos, de dos realidades distintas, las repercusiones del paro, pero sobre todo, ¿qué es lo que vendrá? Hoy el discurso del gobierno es el paro no sirve para nada o el paro no nos soluciona nada para el día después. El paro no marca ningún devenir. Y sí, el paro en sí mismo podrá no marcar ningún devenir, pero puede plantear un punto de partida. De hecho, plantea un punto de partida y no es lo mismo con paro que sin paro, con medidas de acción por parte del conjunto del movimiento obrero que sin medidas de acción por conjunto del movimiento obrero. Y si no, piensen ustedes lo que sería este país si el movimiento obrero organizado no hubiera resistido, no hubiéramos resistido lo que resistimos en estos últimos 2 años. ¿Cómo estaríamos hoy? ¿Y cómo estamos si no hubiéramos llevado adelante una resistencia desarticulada, a veces no del todo coordinada con el poder político, pero una resistencia al fin? Para eso tenemos acá un compañero que es Beto Pianelli. ¿Cómo andás, Beto? Hola, ¿cómo va? Hola. Cuando usted se pregunta qué es lo que pasa con el subte, tiene que preguntarle a Beto. Beto es el secretario general de la AGD Trabajadores de Subte. Y bueno, a veces se confunde con sí, los metrodelegados, bueno, pero es un sindicato con todas las letras que está reclamando salario, está reclamando condiciones para sus laburantes, pero también está reclamando el derecho a participar en esa negociación de esas condiciones y de salario, ¿verdad, Beto? Sí, estamos en un conflicto, como casi todos los sindicatos con las paritarias, ¿no? El gobierno ha declarado una política de que no quisieran paritarias superiores al 15%. En un país donde el 15% vamos a llegar, creo que el mes que viene, o dentro de un mes, al 15% de inflación. Es decir, nos quieren bajar 10, 15 puntos del poder adquisitivo, ¿no? Se habla que la inflación va a estar alrededor del 32, 35% anual. Entonces el derecho a no perder, el derecho a sostener el poder adquisitivo que vinimos recuperando en los últimos años. Este gobierno se ha empecinado a tratar de bajarnos ese poder adquisitivo y en esa lucha estamos. Tuvimos 2 meses de conflicto. Desgraciadamente el gobierno no solamente que no escucha, sino que al revés enfrenta la protesta de una manera indiscriminada, sancionando compañeros, tratando de despedir delegados, tratando de no reconocer al sindicato. Toda una situación bastante anómala, ¿no? Por fuera del Estado de Derecho, por fuera de las reglas en las cuales uno tendría que correr en esta sociedad. Pero bueno, seguimos en esa lucha, estamos en un impasse.
hay un amparo de un juez que dijo que tiene que sentarse a discutir con nosotros y todavía el gobierno no cumple con su parte de la resolución. Hay un juez que dice que tienen que sentarse la parte patronal, o sea, la empresa tiene que sentarse con ustedes. Y el gobierno. Tienen que sentarse con ustedes y discutir la paritaria. La paritaria. Y que eso no se cumple. No se cumple, hace 15 días ya que... Pero no puede ser que no se cumpla. Bueno, porque este gobierno no suele cumplir las leyes. En este caso, claramente. ¿Y eso no es punible? Eso no... Sí, bueno, nosotros, ¿qué pasa? Hubo una medida cautelar, tenían que haber convocado, era un impas por 60 días mientras que se dialogaba. Hasta ahora el gobierno de la ciudad no se ha presentado, no ha convocado a esa reunión. Entonces estamos haciendo jornadas, no de protesta, pero sí de reflexión con los usuarios. Hoy hicimos una a la mañana en la línea B, el otro día hicimos una en la línea D, donde le explicamos a los usuarios qué es lo que está pasando. El gobierno está violando la ley, esto es muy grave. No solamente estuvo diciendo que no nos reconocía, que no éramos sindicatos, una sarta de mentiras, que el mismo juez le dice, mire, déjense de mentir, ustedes tienen que sentarse, cumplan con su deber, son el Estado, tienen que convocar, tienen que sentarse a discutir y tienen que tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, pero eso tiene que tener, digamos, aparentemente, ¿no?, una resolución rápida y favorable. Ahora, uno no puede explicarse por qué, uno puede entender que una patronal diga yo no quiero darle más o menos aumento a los trabajadores. Ahora, cuando el Estado se mete a jugar en una interna gremial, la verdad es un terreno donde de por medio están los usuarios, en este caso, los laburantes por nada, por los usuarios que sufren las medidas de acción, ¿no? Obviamente, el gobierno, bueno, pero aparte lo han dicho, cuando intentaron sacar ese decreto de aumento del 5%, está claro de que no hay más paritarias libres. Si vos decís, vamos a sacar un 5% de aumento por decreto, a los que ya firmaron la paritaria, no hay más paritaria libre. Pues si la paritaria libre, dice, bueno, reabrimos paritaria para sentarse a discutir, cada uno que pague. En este caso, directamente es mucho peor, no solamente que no se sientan a discutir, sino que hay un fallo de la justicia. El problema que tiene este gobierno es eso, que no cumple con la ley. No cumple con la ley, lo mismo que, digo, a ver, se ha comprobado de que un montón de funcionarios del gobierno tienen cuentas offshore, es un delito. Es decir, tener una cuenta offshore, no hay ningún problema, te lo dicen por la televisión, no hay ningún problema. ¿Cómo no hay ningún problema que vos, que sos ministro, hayas sacado plata, que no sabemos de dónde la sacaste, que te la hayas llevado a otro país y la tengas escondida? No es delito. ¿Dónde salió esa plata? Si vos mañana, Claudio, mañana te agarran, tenés una cuenta, Claudio Marín, te encontraron 100 millones de pesos. Claro, te agarran de la pestaña, te llevan y dicen, señor, ¿de dónde sacó esta plata? Se complica. Te complica, ¿no? Te has complicado. Bueno, eso te lo pueden llegar a hacer a vos por 5.000 pesos, pero ellos que tienen millones de dólares en cuentas afuera del país, no hay ningún problema. Digo, es muy grave, estamos frente a un gobierno que no respeta las normas, que no respeta la ley, y esto es gravísimo, por eso tiene presos políticos, por eso, por ejemplo, los sindicatos, hay un tema que todos nosotros que estamos en el sindicalismo lo sabemos, pero no es solamente que ha intervenido sindicatos, hay cantidad de sindicatos, más de 100, que no les da la certificación de autoridades. El que me está escuchando, ¿qué será la certificación? A ver, hacemos elecciones, termina la elección, ganamos, el que gana, hay una lista que son los que manejan el patrimonio del sindicato. Si vos eso te lo certifica el Ministerio de Trabajo, si no tenés esa certificación, no podés mover las cuentas, no podés hacer trámite, no podés hacer nada. Bueno, eso es ilegal, y eso lo está haciendo el Ministerio de Trabajo. O sea, ilegalidad absoluta, pero en este sentido, la masividad del paro, y yo le quiero dar entrada a nuestro segundo invitado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio, Beto? ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? En ese sentido, ¿el paro va a mejorar o va a empeorar las situaciones que tenemos, como la que está describiendo Beto, en la relación de fuerzas que existe, en este caso entre el gobierno y el movimiento obrero organizado? Me parece que va a mejorar porque se logró una unidad de acción, cuando menos en el movimiento obrero. Hay muchas discusiones sobre la unidad de concepción, sobre cómo se va a avanzar en definitiva entre las distintas centrales contra un modelo económico. Ayer el triunvirato de la CGT y varios dirigentes decían tiene que cambiar el rumbo económico, y como señalaba Beto hace un momento, el rumbo económico no va a cambiar. Estos tipos vienen a hacer lo que están haciendo,
cambiará a lo sumo la velocidad, mayor profundidad de las medidas o menos, pero en definitiva lo que viene a hacer el paro, el tercer paro en la gestión de Macri, es a dar una respuesta contundente de que la enorme mayoría de los trabajadores a nivel nacional, organizados o no, en la CGT, en la CTA, incluso los trabajadores de la economía popular, que sin patrón también pararon, viene a mostrar una unidad de acción en determinados puntos. Habrá que ver si esa unidad de acción se mantiene detrás de ciertos objetivos o si fue un punto culmine. Es como decirle que cambie al gobierno, que cambie el rumbo, es como pedirle peras al olmo, digamos. Claro. ¿No? Han demostrado que no, y lo dice siempre cada dirigente que se sienta con algún funcionario, sea por una paritaria, algún caso puntual, o por medidas más generales para los trabajadores. Es un monólogo, es un falso diálogo el que plantea el gobierno, que van, imponen y después desarrollan según su visión. Entonces el sindicalismo lo que plantea es, ante eso hay que tomar una respuesta, una medida, algunos con mayor énfasis, teniendo más participación, más popularidad en la calle, la CGT más ralentizada, me parece, desde su consejo directivo por lo menos, para llegar a las medidas de fuerza, y también la discusión ya instalada en el movimiento obrero de hay que ir por algo más, hay que plantear algunos puntos que piensen en esa unidad tanto de concepción, no solo de acción, entonces me parece una buena perspectiva. Y somos más los que pensamos que el paro no tiene que ser una forma de abrir la olla para que salga un poco la presión, que aquellos que pensamos que no, que deberíamos tener un programa, que deberíamos no pedirle al gobierno que sea bueno, sino ver cómo vamos impidiendo que el gobierno sea malo, ¿no? Claro, hay sectores, la Corriente Federal ha planteado un programa de 27 puntos, pero dicen, en este momento, con 5 o 6 puntos acordados entre el movimiento obrero para ir hacia adelante, no solamente sobre evitando retrocesos, sino también con algunas propuestas claras de conquistas, lograría encauzar una medida de... ¿Y cuáles serían para vos 4 o 5 puntos? Y en ese sentido van frenar la política desindustrializadora y apostar por la industria nacional, frenar el endeudamiento externo que se está dando y sobre todo, en algunos casos, poder pensar en los trabajadores teniendo incidencia política real, no solamente como custodios, como desafíos de la casta política. Me parece que en esos hay muchos puntos que ha planteado, por ejemplo, la Corriente, dentro de una reforma agraria necesaria, progresiva, la dificultad que tiene la sociedad a nivel general en términos sanitarios y poder mejorar con un modelo nacional y para las clases más humildes en el proyecto sanitario y tantas otras medidas. Creo que en este momento la resistencia tiene un límite si no se encausa la totalidad, y esa totalidad a veces es, y lo saben aquí ustedes compañeros, a veces es difícil de conseguir. Sí, claro, ese es otro gobierno, ¿no? Digamos. Si hiciera alguno de los puntos que vos planteaste, estamos en un escenario de gobierno absolutamente distinto. ¿Y vos te parece que está más cerca o más lejos la unidad del movimiento obrero desde el paro? Me parece que está más cerca que antes, lo cual no quiere decir que esté muy cerca. Me parece que un paso así es propicio para la unidad, y el 22 de agosto el Congreso de la CGT va a ser un momento importante para ver para qué está el movimiento obrero en su conjunto. Hugo Yasky y Daniel Catalano han planteado que la CTA está dispuesta a discutir cuando menos el ingreso a la CGT, pero son tiempos difíciles y son discusiones difíciles también para dar. ¿Vos decís que estamos dispuestos, Beto? Yo creo que si acordamos en un programa y una política, pues yo estoy totalmente de acuerdo en el programa, pero también hay que acordar una política, porque ¿qué vamos a hacer? Un programa es una herramienta fundamental, y creo que, y más en el movimiento obrero argentino, que hace muchos años que se abandonó la lógica de partirse o acordar en base a programas. Acá hemos visto rupturas, fracciones, diferentes corrientes que vos decís, ¿por qué? A veces son más intereses, a veces de caudillo personal, y que hacer la discusión programática para mí es fundamental. Y después lo que hay que discutir es una política. Hugo lo planteó, y yo coincido con él, igual que el Tanito, lo han planteado claramente. Si nosotros de la CTA hemos elaborado, de hace años, tenemos
una actitud programática y tenemos una política que salía a enfrentar el gobierno. Si la CGT logramos con la Corriente Federal, con Pablo Moyano, con todos los sindicatos, definir una política de enfrentamiento al plan económico del gobierno, obviamente, ¿qué más queremos que estar todos juntos? Nosotros no es que hicimos la CTA, bueno, vos lo sabés porque fuiste fundador, yo entré más tarde. No es que hicimos la CTA porque nos gusta que haya 2 o 3 centrales. No somos liberales en la mirada de mirar de cómo organizarnos, sino lo hicimos en un momento donde lo utilizamos como una herramienta de lucha para poder enfrentar a una en ese momento, una conducción de la CGT que estaba entregada al neoliberalismo. Algo parecido a lo que durante un periodo estuvo haciendo el Triunvirato. Entonces me parece que este Congreso de la CGT es una oportunidad también para lograr la unidad de los que queremos un movimiento obrero que luche, un movimiento obrero que tenga un programa, un movimiento obrero que plantee una patria industrializada, donde haya distribución de la riqueza, ¿no? Sí, si uno piensa en el movimiento obrero argentino, yo que tengo uso de memoria, que existió la división entre más colaboracionistas o combativos, ¿no? Y algunos que conozco por la historia, no por haberlo vivido. Esa división existió siempre. Lo que por ahí no se planteó en forma tan urgente hoy es la condición que tenemos, o sea, la condición, digo, de emergencia que tenemos dentro de la situación política y social. Yo creo que está hoy mucho más en juego que lo que podía haber en otro momento, siendo que la coyuntura es mucho más grave, terriblemente más grave, porque se está llegando a una situación de pobreza extrema, de abandono del asistencialismo, en el mejor sentido de la palabra, extremo. El tema de la salud es un tema que está muy sobre el tapete en los hospitales públicos, y dentro de eso aquellos que tenemos o nos toca representar un gremio con trabajo permanente, la verdad que somos unos privilegiados dentro de esta situación. Lo que no quita que estemos reclamando lo que tenemos que reclamar, por nosotros y por los demás, ¿no? No, y aparte hay un peligro, porque esta vez el neoliberalismo, lo hemos escuchado a varios funcionarios diciendo, por ejemplo, el otro día no me acuerdo el nombre del funcionario que dijo, tenemos que tener los comedores abiertos las 24 horas. ¿No? Dijeron, ¿por qué? Porque hay una política del neoliberalismo, de este neoliberalismo, de decir, basta de recibo de sueldo, basta de convenios colectivos de trabajo. Y la gente, bueno, démosle un plato de comida. Entonces, es muy importante, por eso es muy importante el tema del programa, ¿qué tipo de país queremos? Porque si lo que queremos es un país donde todo el mundo sea polivalente, donde los que queden trabajando sean polivalentes, que como en España, por ejemplo, que ahora está creciendo el empleo en España, empleo semanal. Es decir, vos contratos por semana. Si queremos eso, y un ejército de desocupados, de trabajadores desocupados, que le den un plato de comida, digo, eso no es la manera o por lo menos la expectativa que nosotros tenemos para nuestra clase trabajadora y para nuestro país, ¿no? Sí, es un momento en el cual el gobierno se ha subido, no quiero decir a la ola, sino a una ola de neoliberalismo a nivel mundial, y ha sido consciente de que hay un sistema de trabajo en el cual hay cada vez más excluidos. El trabajo formal con pleno derecho se reduce. Obviamente la Argentina, por su historia sindical, política, de organización, evita que se reduzca a niveles de otros países de Latinoamérica, pero en definitiva estamos en un proceso decreciente en derechos. Lo que hace el sindicalismo y la organización popular en Argentina es siempre tender a la formalización, en todo caso a disminuir la precarización en trabajos efectivos. Ahí el movimiento obrero tuvo otra discusión insertada, que es cómo pasamos del movimiento obrero al movimiento de trabajadores, donde no solo es la relación de dependencia, ni siquiera a veces es el afiliado o el sindicalizado, sino muchas veces el trabajo inventado. Yo creo que las centrales han dado un paso importante, por lo menos sentándose, incorporando en la discusión, en las movilizaciones, en las protestas a sectores que no estaban, y sobre todo discutiendo con muchos sindicatos la necesidad de renovar, además de los cuadros, los militantes, que será otra discusión, de renovar las miradas y entender el proceso económico a nivel mundial. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que no hay que cristalizar esa forma de relación laboral. O sea, porque una cosa es representarlos porque están ahí y porque tienen que tener representación, y otra cosa es tener en la cabeza que eso va a cristalizar en una relación que va a perdurar en el tiempo.
¿Qué es lo que pretenden ellos? Claro. ¿Qué es lo que pretenden ellos? O sea, ojo, porque también hay dos miradas ahí. Una de naturalizarlo y decir, bueno, sí, ahora de ahora en más el trabajo o las formas de contratación son estas, y otra es decir, yo los voy a representar para que tengan una forma de contratación que garantice muchísimos más derechos y una movilidad social ascendente. Son dos. En realidad, esta cuestión de los cuentapropistas, los colaboradores, digamos, yo le pongo varios títulos que ya escuché y ya escuché en alguna otra década, ¿no? El fin del trabajo asalariado en los 90, Fukuyama, ¿te acordás de? Sí. El fin del trabajo. El fin del trabajo. Bueno, son todas teorías que se inventan después de la necesidad que tiene un sistema de naturalizar la injusticia. Y le ponen nombres pomposos, ¿no? Le ponen este tipo de, tratando inclusive de cubrirlos de ideología o de justificarlo de alguna manera. Es importante que el movimiento obrero no caiga en esa trampa, como vos bien decís. Vos decías que estábamos más cerca ahora de la posibilidad de la unificación o de la unidad de las centrales, que son dos cosas distintas. Vos escuchás esto nosotros pertenecemos a la CTA, pero por ahí lo escuchás también en otros lugares. No, me parece que estamos más cerca, primero, de llegar a un 22 de agosto, un congreso donde más sectores integrantes de la CGT participen del Consejo Directivo, de la representación dirigencial, digamos, de la Confederación General del Trabajo. Y las medidas de acción creo que naturalmente acercan posturas. Como decía Beto, no sé si, obviamente no descuento ni mucho menos un reingreso, porque es un proceso difícil, que va a tener mucha resistencia de muchos sectores de la CGT y muchos sindicatos muy importantes de la CGT, pero me parece que hay un acercamiento de posiciones muy importante, la acción lo demuestra, y teniendo incluso con el paso adelante que va a dar la CTA en algunos días de ese camino de unidad, y con una CGT con mayor homogeneidad, o más, quizá no homogeneidad, sino cohesionada por lo menos detrás de algunos puntos, o por lo menos en la coyuntura, teniendo dos centrales importantes y no 3 de una, 2 del otro en algún momento, donde costaba ponerse de acuerdo. Va a haber por lo menos unos próximos meses donde el gobierno va a volver a avanzar una resistencia y además una propositiva más organizada. Formalmente me parece que no está tan cerca algo institucional de una unidad total, pero en la acción creo que se ha demostrado que sí. O sea, es que sirvió un entretiempo picante para que se confirmaran 300 telegramas de despido en Telam. Los compañeros de Telam están sufriendo en este momento una ofensiva brutal con una cantidad importante de telegramas y están pidiendo la solidaridad de todo el movimiento obrero organizado. Así que bueno, va para ustedes la solidaridad activa y también para hablar con todos nuestros compañeros de carácter dirigencial o no, para poder solidarizarnos con los compañeros que se quedan sin trabajo, ¿verdad? Mañana a las 13 hay una concentración, va a haber una asamblea y una concentración en la puerta de Telam para movilizarnos todos juntos, ¿no? Seguramente mañana vamos a estar todos nosotros acompañando a los trabajadores de Telam, ¿no? Hoy los trabajadores de Telam nos decían más temprano, somos los primeros despidos del FMI, claro. Luego de la firma, donde el Fondo Monetario tiene ciertas exigencias a nuestro país, como reducir el déficit o bajar el gasto. La agencia oficial, la agencia estatal, es la primera en ver estos despidos. Bueno, van por la información. Ir por la información también es ir por los 300 despidos en Telam, ¿verdad? Y en ese sentido, decíamos que el Mundial no tenía que servir para tapar otras cuestiones, que no podíamos caer en la trampa de que algo que es muy sentido, muy caro para cada uno de los argentinos, como hinchar por el fútbol, hinchar por un equipo, sirva como cortina de humo para otras políticas. Y en ese sentido, Beto, antes de empezar el programa, tenía una cábala, ¿no? Nos habías dicho que había... Y no, está claro de que para quedar en Argentina antes tiene que haber un paro. Así que el viernes es un buen día para un nuevo paro general para que podamos ganar el sábado, ¿no? Ah, vos decís que tuvo que ver con está esto, demostrado, los otros partidos no fue mal, cuando no hubo paro
no tuvimos un empate y perdimos. Ahora un paro general gigantesco el día de ayer y hoy ganamos, clasificamos. ¿Vos decís? Sí, sí. Hay que pelear para que Argentina gane. Si no hay pelea, si la gente no resiste, si la gente no protesta, Argentina va a perder. Pues sí, hay que defender los derechos colectivos, pararse ante la injusticia. Nos va a hacer avanzar en el Mundial. Nos hace avanzar en el Mundial y a su vez inspira al equipo obvio. para que trabaje. Hoy lo vieron a Messi con un pañuelo verde. El comentario era que Messi estaba con la cinta de capitán que era verde, decían, todas las compañías feministas decían, Messi está con el pañuelo verde. Hay que defender los derechos. No, es bueno. Tomamos la propuesta, la síntesis que hace Beto. Hay que defender los derechos para que nos vaya bien en el Mundial. Así que a pura defensa de derechos, mañana tenemos una cita de honor con los compañeros de TELAM. Y en ese sentido, también tenemos una cita de honor con los compañeros del subte. Esta no tiene una fecha y un horario determinada, pero sí para poder apoyarlos a que defiendan su representatividad, porque en definitiva de lo que se trata cuando se habla del conflicto del subte es de un objetivo netamente político por parte del gobierno, que es impedir que un sindicato verdaderamente representativo de los trabajadores tenga los derechos y la participación que tiene que tener. Cuando se juega con los trabajadores del subte, con su representación legítima, se está jugando con la representación de todo el movimiento obrero, porque hoy es por ellos y mañana es por nosotros, ¿verdad, Beto? Sí, acá este gobierno quiere no solamente liquidar a los sindicatos más representativos, los que están dispuestos a combatir, sino quiere liquidar la organización sindical. Yo lo decía antes, este gobierno quiere que no haya más recibo de sueldo. Nos estamos viendo en la próxima de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias. Hasta la próxima.